Muy bien, procedemos ahora a la clase pues regular. Nos ubicamos en la pizarra virtual. Vamos a escribir un título. Colocamos problemas referidos a capacitancia eléctrica. Muy bien, iniciamos con el primer problema. Y este pues tiene el texto siguiente. Un capacitor eléctrico se carga con 12 microcoulomb y se conecta a una batería cuya diferencia de potencial provee al capacitor de 1,5 voltios. Hay una pregunta: ¿cuál es la capacitancia del condensador? Muy bien, ese es el primer problema. Entonces vamos a tratar de resolverlo utilizando la pizarra. Colocamos a un lado datos, entonces, ¿qué datos tengo yo aquí? Tengo una carga cuyo valor es de 12 microcoulomb. Esto equivale a 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Está llegando por masa. Por masa. Bueno, ya. Hay una diferencia de potencial que la podemos escribir simbólicamente así. Diferencia de potencial 1,5 voltios. Nos piden la capacidad o capacitancia que habíamos simbolizado con la letra C. Entonces tendríamos que ubicar luego cálculos. La fórmula de capacitancia, que lo vimos en la clase anterior, sea igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces yo tendría la carga
12 por 10 a la menos 6 colon dividido para 1,5 voltios. Entonces esto me va a dar 12 dividido para 1,5, 8 por 10 a la menos 6 colon sobre voltio. Eso se llama faradio y se escribe el símbolo F. Pero como tenemos el 10 a la menos 6, entonces yo puedo decir que la respuesta es igual a 8 microfaradios, o sea, UF. Y ya no escribo el 10 a la menos 6, ¿no? 8 microfaradios. Esta sería la respuesta solicitada. Tengo entonces ya desarrollado el primer ejercicio. Vamos al segundo. El texto del segundo problema entonces dice lo siguiente. La capacidad de un condensador es de 9 microfaradios y su D.D.P, eso significa diferencia de potencial, ¿no?, entre sus armaduras es 1,8 voltios. Hay una pregunta. ¿Cuál es la carga eléctrica? ¿Cuál es la carga eléctrica? Entonces ahí termina el texto del ejercicio, ¿no? Entonces colocamos nuevamente datos y registramos lo siguiente. La capacitancia o capacidad es igual a 9 microfaradios. Esto significa 9 por 10 a la menos 6 faradios. Hay una diferencia de potencial. Lo simbolizamos un triángulo y la V mayúscula. Diferencia de potencial 1,8 voltios. Nos preguntan cuál es la carga del capacitor o condensador. Entonces vienen los cálculos. Muy bien. La fórmula que tenemos es capacitancia igual a la carga sobre diferencia de potencial. Ahora no nos piden capacitancia, sino carga, entonces hay que despejar. La carga
igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Entonces sería 9 por 10 a la menos 6 faradios por la diferencia potencial 1,8 voltios. Entonces, al hacer la operación, 9 por 1,8 da 16,2 por 10 a la menos 6 faradio por voltio. El faradio es coulomb sobre voltio, entonces se eliminan los voltios y solamente queda coulomb. Como está el 10 a la menos 6, entonces solo escribo el coeficiente 16,2 y escribo la palabra micro coulomb. Y ya tengo la respuesta de la carga. 16,2 micro coulomb. Y así tengo ya el fin del problema 2. Vamos al problema 3. Problema 3. Sabiendo que la carga eléctrica es de 20 microcoulomb y la capacitancia es de 18 microfaradios. Hay una pregunta: ¿cuál es la DDT? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Entonces ahí tengo yo el tercer ejercicio. Volvemos a escribir datos. Entonces tengo los siguientes datos. La carga $20 microcoulomb. O sea, 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Nos dan la capacitancia 18 microfaradios. Esto también es 18 por 10 a la menos 6 faradios. Y nos piden la diferencia de potencial. Muy bien.
Son ejercicios sencillos, solo de aplicar una fórmula. Vamos con los cálculos. La fórmula que conocemos, capacitancia igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Pero ahora nos piden diferencia de potencial, entonces despejamos y me va a quedar despejado la carga sobre la capacitancia. Entonces reemplazamos 20 por 10 a la menos 6 coulomb dividido para 18 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí se elimina el 10 a la menos 6 y me queda 20 dividido para 18. O podemos simplificar 10 para 9 también, ¿no? Me da 1,11. 1,11 voltios. Esta sería la respuesta de la diferencia de potencial. Tengo resuelto entonces el problema 3. Vamos al 4. Problema 4. Un condensador cuyo dieléctrico entre placas aire tiene una capacidad de 3 microfaradios. Hallar la capacidad que adquiere al introducir un dieléctrico de constante relativa K igual 2,8. Ahí el texto del problema. Bien, tengo que asimismo sacar los datos. Tengo que registrar los datos que tengo. Me dan una capacidad o capacitancia de 3 microfaradios. Esto sabemos que también se puede colocar como 3 por 10 a la menos 6 faradios.
Me piden hallar otra capacidad. Esta la diferenciamos colocando C', ¿no? Cuando hay un valor K de 2,8. Ya, y es todo lo que me dan como datos. Entonces vamos a hacer los cálculos. Bien. Este valor K corresponde a un valor K', ¿no? Porque el valor K inicial es el aire, o sea, eso vale 1, de acuerdo a lo que hemos anotado en las diapositivas. Cuando es aire, K vale 1. Bien, hay una fórmula de capacitancia para condensadores de armaduras planas. Recuerdo la fórmula, capacitancia igual al valor K por un valor constante que habíamos puesto como E sub 0 por el área de cada armadura dividido para la distancia de separación de las armaduras. De acuerdo a esto, en los datos, todo esto vale 3 microfaradios. O sea, vale 3 por 10 a la menos 6 faradios. Ahora me están pidiendo otra capacitancia en donde se mantiene lo mismo, porque es el mismo condensador, solo varía el valor de K. Este es K', ya tiene un valor distinto. Lo demás se mantiene. E sub 0 A por D. Como si usted compara las dos fórmulas, esto va a ser igual. En lo que diferencia es en el valor de K. Este sería K' por el valor de C. Entonces sería K' igual, o sea, C' igual a 2,8 multiplicado por la capacitancia cuando era el aire de 3 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, al hacer la operación, 2.8 por 3 me daría 8,4. 8,4 por 10 a la menos 6 faradios. Como está el 10 a la menos 6, yo puedo volver al micro, entonces sería 8,4 microfaradios. Y esa sería la respuesta que me están pidiendo. En todo caso, cuando se introduce un dieléctrico entre las armaduras de un condensador,
aumenta la capacitancia, ¿no? Porque cuando era el aire solamente, cuando K vale 1, tenía 3 microfaradios, pero se introdujo un material distinto, donde K es 2,8 y la capacitancia, como se nota, aumentó. Resuelto el problema 4. Vamos al 5. Registramos el texto del problema 5. Un condensador se carga con 9,6 nanocoulomb al aplicarle entre sus bornes una DDP, eso es diferencia de potencial, de 120 voltios. Calcular la capacidad y la energía almacenada. Y la energía almacenada. Bien, tenemos ahí otro problema. Resolvemos. Colocamos así mismo datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la carga de 9,6 nanocoulomb. Esto significa 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb. Hay una diferencia de potencial de 120 y nos piden la capacitancia o capacidad y también la energía, letra W mayúscula. Entonces tenemos cálculos. La capacitancia, ya sabemos, es carga sobre diferencia de potencial, donde la carga es 9,6 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido para 120 voltios. Entonces yo tengo que la capacitancia, 9,6 dividido para 120, 0,08. Por 10, en este caso sería a la menos 9, aquí saldrían faradios, ¿no? Puedo esto expresarlo como pico faradio. A ver, 8 para que quede menos 12, entonces sería 80, ¿no? Llevarlo a pico faradio, estos serían 80 PF. A ver, Emilio Una Canto tiene una pregunta. pregunta. O sea, faradio es coulomb dividido para voltios, sobre voltios. Sí, coulomb para voltio da faradios. Ah, ya, qué preferencia. Esta conversión sí la entendió. Teníamos faradio y lo llevo a pico faradio, ¿no? Sí, profe, sí, por el 10. Sí, sí, Claro, un pico faradio es 10 a la menos 12, ¿no? Bien, vamos a calcular ahora la energía. La energía, habíamos puesto una fórmula, un medio multiplicado por la carga, y esto por la diferencia de potencial, ¿no? Así habíamos puesto la fórmula de energía. Entonces, por la carga, 9,6
por 10 a la menos 9. Esto es Coulomb por la diferencia potencial, 120 voltios, ¿no? Muy bien. Entonces, hace todas las operaciones. Puede ayudarse con la calculadora. Y esto debe salir alrededor de 5,76 por 10 a la menos 7. Joule, ¿no? La energía se mide en Joule, igual que el trabajo. Entonces tengo ya la respuesta de la energía. En este caso, Coulomb por voltio sale Joule. ¿Por qué? ¿Por qué sale Coulomb por voltio Joule? Porque el voltio, al reemplazarlo, recuerdan la fórmula de diferencia del potencial, es Joule sobre Coulomb. Entonces se elimina el Coulomb y queda el Joule. Vamos al ejercicio que sigue. Número 6. El área de cada armadura de un condensador plano es 3 cuadrados. Ponemos así. Eso es 3 centímetros cuadrados. Y están separadas por un dieléctrico de 5 milímetros de espesor. De K igual 2,5. La capacidad del condensador. Bien, ahí tengo el texto del problema 6. Anotamos los datos. Tengo el área de cada armadura, 3 centímetros cuadrados. Esto hay que expresarlo siempre en metros, ¿no? Sería 3 por 10 metros cuadrados. Hay un espesor o distancia entre las armaduras de 5 milímetros. Esto queda en metros. 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Hay un valor K de 2,5. Bien, también hay que registrar un valor E sub 0, que es una constante de permitividad. Ese valor es de 8,85. 8,85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12, y las unidades son Coulomb cuadrado sobre Newton metros cuadrados. Toda esa cantidad de cosas es la constante de permitividad que se conoce como E sub 0, y nos piden hallar la capacitancia. Capacitancia o capacidad es la misma cosa. Entonces tenemos que hacer los cálculos. Tenemos capacitancia igual acá por el área de cada armadura y por la distancia que hay entre las armaduras. Entonces sería capacitancia igual al valor K, 2,5. Ese valor K es un valor adimensional, ¿no? Se llama constante dieléctrica. Cuando digo adimensional significa que no tiene unidades de medida. E sub 0 sí es una constante de permitividad dimensional, o sea que tiene unidades de medida.
8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por el área 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados dividido para la distancia 5 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, ahí es sustituido. De lo que veo solo se elimina metros cuadrados. Hago la operación en la calculadora. Y ahí tendría 1,3275 por 10 a la menos 2. Las unidades de medida, yo puedo expresarlas como, a ver, Coulomb cuadrado, y abajo tendría Newton metro. Bien, si usted trabaja con estas unidades, va a quedar Coulomb sobre voltios, y Coulomb sobre voltios es faradio, si trabaja con esas unidades. Como está el 10 a la menos 12, después podríamos convertirlo en pico faradio. Entonces aquí quedaría 1,3275 por 10 a la menos 12. Esto quedaría Coulomb sobre voltios. Y eso es faradio, ¿verdad? Entonces sería 1,3275 por 10 a la menos 12. Esto es faradios. Luego la respuesta final la ponemos en pico faradio. 32,75 PF, que es pico faradio. Ya eliminamos el 10 a la menos 12, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta respuesta, que sería la solicitada, ¿no? La capacidad de 75 pico faradios. Bueno, no avanzamos más. Por ahí dejamos. Será hasta la próxima clase. Espero que tenemos el día de mañana.